El rechazo es el acto de dejar abandonado o menospreciar a una persona. La ignorancia en cuanto al daño que produce el rechazo es tal que aún los cristianos pueden cometer el error de caer en un ciclo de rechazo que no solo afecta al individuo, sino también a las personas a su alrededor. Todos en la vida hemos sido rechazados de una manera u otra. ¿Estamos conscientes de las consecuencias de las heridas del rechazo o no? En un video anterior toqué el tema de cómo lidiar con el rechazo, pero en esta ocasión voy a hacer un hincapié en el problema que ocurre cuando las personas rechazadas cometen el error de buscar venganza o los daños que ocurren al no tratar apropiadamente con el rechazo. Shalom, soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. Dios nos ha dejado un mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros, aún incluyendo a nuestros enemigos. Pero cuando alguien nos lastima o nos rechaza, algunos podríamos sentirnos tan heridos que no es fácil otorgar ese amor. Es más, quisiéramos herir de regreso al que nos rechazó para que puedan experimentar el dolor que nos han causado. Pero sería algo contraproducente al ir en contra de la voluntad de Dios. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. La realidad es que todos hemos sido heridos o rechazados de alguna manera u otra. El rechazo puede definirse como el negar el amor, consciente o inconscientemente, a otra persona. En otras palabras, el rechazo equivale a retener ese amor que Dios nos ha otorgado libremente por culpa de nuestro comportamiento egoísta y soberbio. En este lado de la eternidad no se puede evitar ser rechazado. Sin embargo, sí se puede cambiar la forma en cómo uno reacciona ante el rechazo. La manera como manejamos el rechazo nos podrá llevar a una vida llevadera a pesar del rechazo, o bien a una vida de depresión y sufrimiento al hundirnos en nuestro dolor. El rechazo ocurre con un incidente inicial donde pensamos que no somos amados y nos hacen sentir que somos marginados por aquellos que consideramos importantes en nuestra vida. Ahora, en algunos casos, este sentimiento de rechazo puede que no tenga ningún tipo de fundamentos y que sea una mala interpretación de nuestra parte de un incidente que no necesariamente fue originado con el propósito de rechazarnos, sino que fue un malentendido que vale la pena aclarar para no crear una falsa idea en nuestra mente que como consecuencia después nos haga sentir como que no somos queridos o deseados. El rechazo puede tomar diferentes formas. Podríamos sentirnos rechazados cuando las personas nos dicen o hacen cosas desagradables. O bien, podemos sentirnos rechazados cuando alguien que apreciamos nos ignora o no nos toma en cuenta. Otro tipo de rechazo muy doloroso es sentirnos juzgados o condenados por otros. El rechazo puede ser intencional o no, pero los sentimientos que experimentamos son reales. Y cuando escogemos dejarnos llevar por esos pensamientos y sentimientos, estamos permitiendo que seamos controlados por emociones negativas al escoger ese camino. Cuando escogemos permitir que esos pensamientos y sentimientos de rechazo nos controlen, estamos conscientes del hecho que no nos gusta el ser rechazados y que no queremos experimentarlo de nuevo. Cuando nos enfocamos en los pensamientos negativos y sentimientos de rechazo, estos nos controlan y se convierten en un malestar constante que nos crea inseguridad, al igual que preocupación. Por ejemplo, si varias personas te dicen algo amable y otra persona te menosprecia, ¿en cuál de los comentarios te enfocas más? Si escoges enfocarte en el rechazo, estás permitiendo que esos pensamientos y sentimientos negativos te controlen. Pero lo que decidimos hacer con eso determina si nosotros también estaremos mal o no. Recuerda lo que dice Dios, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Este ciclo de rechazo se empeora cuando reaccionamos rechazando de regreso como venganza, o por otro lado,
esforzándonos por agradar o complacer al que nos rechazó, intentando así evitar ser nuevamente rechazados. Podemos llegar a esta etapa tan rápidamente que no estemos conscientes que hemos escogido este camino al dejarnos controlar por nuestras emociones. Sin embargo, estamos tomando una decisión, aunque a veces no nos demos cuenta. Solo considera si has hecho estas cosas inconscientemente con las personas que te rechazaron. Te rehúsas comunicarte con ellos. Tienes dificultad en tolerarlos. Solo dices lo que crees que quieren oír. Los criticas y los juzgas fácilmente. Pasas poco tiempo con ellos. Construyes paredes emocionales para autoprotegerte. Eres desconfiado. Abusas físicamente de ellos. Les dices cosas para herirlos. Rechazas a todo aquel que te los recuerda. Te esfuerzas para que las personas te acepten. Considera esto. A pesar de que fuiste lastimado, esto no te da derecho para pecar en contra de tu prójimo. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Por otro lado, cuando reaccionamos al rechazo esforzándonos por complacer, descubrimos que nunca es suficiente. Al hacerlo, estamos enfocando en ganar la aceptación de los demás, pero lo que experimentamos es dolor, pérdida y más rechazo. Sin darnos cuenta, estamos creando un ídolo de la persona en la que estamos buscando desesperadamente aceptación. O estamos buscando adoración y atención de las personas a tal punto que haríamos lo que sea necesario para recibir elogios en lugar de rechazo. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Al seguir el ciclo del rechazo, las reacciones que tengamos inevitablemente nos traerán más rechazo. Si reaccionamos rechazando por venganza, lo más probable es que la otra persona se sienta rechazada y reaccionará rechazándonos de nuevo. Nuestra reacción se convierte en el inicio del ciclo del rechazo de la otra persona y ambas partes nos vemos envueltas en la espiral descendiente del ciclo del rechazo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. El ciclo del rechazo viene a retomar la conducta del ojo por ojo y diente por diente. Si tú me rechazas, yo te rechazo. Las personas que están atrapadas en este ciclo de rechazo se toman a pecho todo lo que los demás hacen o dicen. Solo se rodean de personas que solo demuestran aceptación o dan adulación hacia la persona. El estar atrapado en este ciclo te llena de preocupaciones, dudas y temores. Te hace sentir culpable todo el tiempo y también suele desarrollar una personalidad complaciente. Este círculo vicioso hace que las personas se empeñen en ser perfeccionistas y cuando no hacen las cosas como quieren, viven con ese temor del rechazo. O por otro lado, puede llevar al extremo de pensar que su vida no vale la pena, ya que otros lo confirman por medio del rechazo. Afortunadamente, podemos parar o revertir este ciclo de rechazo. Este cambio no se logra negando o ignorando el rechazo de los demás, ni tampoco en esforzándonos por complacerlos, sino que la solución se encuentra en tomar decisiones diferentes. Es inevitable el controlar ser rechazado o no, ya que es un comportamiento de la otra persona que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos hacer es, en lugar de escoger permitir que los pensamientos y sentimientos de rechazo nos controlen, podemos escoger creer lo que Dios dice de nosotros. Si estamos en Cristo, hay muchísimas cosas buenas que nos dice acerca de nosotros. Si escogemos enfocarnos en lo que Dios dice sobre nosotros, en lugar de enfocarnos en cómo las personas nos tratan, el efecto será completamente diferente. Él nos dice que somos benditos, escogidos, santos, sin mancha, sin culpa, amados, adoptados, libres, perdonados y aceptados. No importa lo que otros digan de ti.
Si el mundo entero está en tu contra, o el mismo Satanás quiera hundirte, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si otras personas nos están diciendo cosas sobre nosotros mismos que difieren de lo que Dios dice, debemos escoger creerle a Dios. Solo considera estas palabras. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción, como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Lo que Dios dice es la verdad. Nada de lo que digan otras personas cambiará lo que Dios dice acerca de nosotros. Si uno cree lo que Dios dice, no va a ser controlado por el rechazo. El creerle a Dios acerca de lo que dice que somos nosotros nos habilita para tomar buenas decisiones, decisiones que serán consecuentes con nuestra verdadera identidad en Cristo. El ciclo es revertido cuando escogemos creer que somos quienes Dios dice que somos. Ahora, en lugar de reaccionar rechazando de vuelta o esforzándonos por complacer, podemos responder amando a los que nos rechazan. Así estaremos tomando acción sobre lo que Dios dice. La acción es amar a los demás, aun a quienes nos han herido. De esta manera, en lugar de vivir deprimidos y limitados, experimentaremos una vida abundante al saber que nuestro valor no viene de la gente, sino de quien Dios dice que somos en Él. Piensa en esto. ¿Qué es lo que hace posible que respondamos en amor a aquellos que nos han herido y maltratado? Si intentamos hacerlo bajo nuestras propias fuerzas, es humanamente imposible. Pero al reconocer que somos amados profundamente por Dios, ya no dependemos de la aceptación de nadie más. Cuando creemos esta verdad, se produce en nosotros un desbordamiento de amor y aceptación hacia los demás, sin importar cómo nos traten. Otra razón por la cual podemos responder en amor a aquellas personas que nos rechazan es porque podemos confiar y entregar el control de la situación a Dios. Solo Él es el que causa que aún nuestras heridas se conviertan en bendición para nosotros. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Jesús nunca fue sorprendido en el ciclo de rechazo. Él vivió en la aprobación de Dios y no en la del hombre. Jesús conocía su verdadera identidad. Él era el Hijo del Padre y sabía cuando éste lo amaba. Y si somos cristianos que hemos nacido nuevamente en Él, nuestro llamado es de imitarlo en todo por causa del Evangelio. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Él confió en que Dios usaría su sufrimiento para bien, y además escogió amar y perdonar a los demás, no amenazando ni rechazando de regreso. La próxima vez que estés en el inicio de un ciclo de rechazo, ve inmediatamente en oración a Dios por medio del Espíritu Santo para expresar a Cristo abiertamente tus sentimientos y tus pensamientos. En cuanto a sentirte rechazado y humillado por la gente, recuerda renovar tu mente diariamente con la verdad de la palabra de Dios acerca de la realidad que eres totalmente aceptado por Dios. Empieza a tratar a las personas que te rechazan como Dios quiere que las trates, con la misma gracia y misericordia que recibiste de Cristo cuando Él perdonó tu odio y rechazo hacia Él. Dios se complace con nosotros cuando amamos a nuestros enemigos, cuando amamos a aquellos que no nos aman, cuando hacemos el bien a quienes nos maltratan y cuando oramos bendiciones por quienes nos maldicen. Es en ese momento en que no solo vamos a romper con el círculo vicioso del rechazo,
sino que vamos a glorificar a Dios en el proceso por medio de nuestro comportamiento al imitar a Cristo. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición. Y de ser así, compártelo con aquellos que Dios ponga en tu corazón. Mi anhelo es que muchos puedan conocer acerca de este amor de Dios. Y si deseas recibir notificaciones de nuevos videos acerca de este amor vertical de Dios, no te olvides de suscribirte a este canal, al igual que activar la campana de notificaciones. Y apreciaría cualquier comentario o sugerencia que tengas. Hasta la próxima. Pero mientras tanto, sea un reflejo de ese amor vertical al mundo.